Bueno, pues si bien ayer hablamos con el asesor Pablo Carranza sobre esa noticia que recibían la mayor parte de los autónomos, concretamente 1 millón de ellos, con esa puntualidad a las 8 de la mañana en la cuota de autónomos y sobre el enfado, la indignación o incluso la frustración que sentían también otras pequeñas pymes por no haber estado exentos en el pago de la Seguridad Social después de los 15 días que llevamos, pues a media mañana supimos que el Consejo de Ministros adoptaba medidas también contundentes con respecto a los autónomos, a las pymes, a las empleadas de hogar y a los contratos temporales, algo de lo que se ha hablado menos, pero que desde luego también estaban bastante intrigados por su futuro. Tenemos al otro lado a Paloma Hernández, senadora por Fuerteventura del Partido Socialista. Bienvenida, muy buenos días, Paloma. Hola, buenos días, Nuria. Gracias también por atendernos en esta situación tan excepcional en la que nos vemos. Hablemos de las medidas del Consejo de Ministros que también afectaban a los alquileres. Sí, efectivamente, ayer, como veíamos, de entre todas las medidas que se vienen tomando desde que se estableció el decreto de alarma el 13 de marzo, pues bueno, ayer teníamos un nuevo paquete de medidas destinadas especialmente a aquellos colectivos, aquellas personas que no habían tenido todavía una cobertura en las medidas anteriores y especialmente hacíamos hincapié en la ayuda al alquiler, ¿no? Sabemos que hay muchísimas familias que ahora mismo pues están en situación de desempleo, de ERTE, de precariedad económica, especialmente sabemos que Canarias tiene unas tasas de paro y de pobreza pues muchas más altas con respecto al resto del país, por tanto esta medida estaba muy demandada en cuanto a las ayudas al alquiler. Lo que se aprobaba ayer en el Consejo de Ministros, que ya esta mañana salía el Real Decreto publicado en el boletín, es que bueno, se va a ofrecer, se van a prohibir antes que nada los desahucios, no se va a poder echar a nadie de su vivienda en este periodo de emergencia sanitaria por no poder afrontar un alquiler. Así que queremos proteger el derecho a la vivienda de todas las personas, tal y como recoge la Constitución, y no Sí. se va a permitir que a nadie se le eche de su vivienda. En primer lugar, se paran los desahucios. En segundo lugar, se va a habilitar una línea de microcréditos para aquellas familias en situación de vulnerabilidad que no puedan afrontar el pago del alquiler, pues que puedan solicitar esa ayuda que podrán devolver en máximo de 6 años. Por tanto, y aparte, bueno, pues apelar también, como no puede ser de otra manera, a la solidaridad entre nosotros y aquellos arrendatarios que puedan fraccionar, aplazar los alquileres a sus inquilinos, pues también tenemos que apelar a esa solidaridad, ¿no? Pero especialmente prohibir los desahucios y habilitar una línea de microcrédito para que las familias puedan afrontar el pago del alquiler cuando no puedan. Esos microcréditos parece que tienen un interés al 0%. Efectivamente, 0% de interés y sin comisión, con una flexibilidad de pago y en aquellos casos en los que las familias finalmente, evidentemente, estén en una situación constante de pobreza o de que no puedan reinsertarse laboralmente y demás a lo largo del tiempo, incluso el Estado lo terminaría por asumir ese pago o esa deuda que tuviera la familia. ¿Qué Pero condi- recordemos, Ujú. dígame, Sí, sí, no, que continúe. 0% de interés y sin comisión. ¿Qué condiciones tienen que tener las familias para solicitar esos microcréditos? Tienen que estar en una... Es verdad que el Real Decreto recoge las diferentes casuísticas de familias que pueden acogerse a ese microcrédito. Tiene una serie de... No me ha dado tiempo a mirar detalladamente, sé que tienen que tener una serie de ingresos mínimos, X personas en la unidad familiar, y evidentemente que no puedan hacer frente a ese... y verse además en una situación de ERTE, de desempleo o con escasos recursos familiares dentro de lo que es la unidad familiar, pero vamos, tiene una serie, vienen recogidos lo que se entiende por personas vulnerables o por situación de vulnerabilidad. No, evidentemente, si es algo temporal, tampoco todo el mundo puede acogerse ni tiene las condiciones, pero sí que aquellas personas que tengan unos ingresos con respecto al IPREM muy limitados o que estén acogidas a un ERTE, situación de desempleo y demás. Veíamos también esas ayudas, una pequeña subvención, un apoyo para las empleadas de hogar y también para los Efectivamente. contratos temporales. Una de las condiciones, Efectivamente. las empleadas de hogar, Paloma, tenían que estar dadas de alta. Como sabemos que es un sector que mayoritariamente pues, suele trabajar en la clandestinidad. Sí, mire, eso ha pasado y eso está pasando y está aflorando con esta crisis. Muchos autónomos, muchas personas, no autónomos, sino personas que trabajan y no estaban dadas de alta. Caso de las empleadas de hogar, muchas que probablemente no estuvieran dadas de alta. Pues esto también nos va a hacer a todos recapacitar una vez terminemos esta crisis. Ayer me lo decía un ciudadano, dice, yo no estaba dado de alta de autónomo
pues me voy a replantear mucho cuando pase esto, pues darme, porque me da una cobertura también, no me quedo desamparado. Es verdad que las medidas ayer contemplan una ayuda para las empleadas de hogar, lógicamente, que están dadas de alta y a las que se les haya pues, despedido o a raíz de esta emergencia sanitaria o a las que se les haya reducido la crisis. También contempla para aquellos contratos temporales, algo muy importante, que aquellas personas que estuvieran trabajando, que llevaran trabajando 2 meses con contrato temporal y que se les haya parado a raíz de esta emergencia sanitaria, van a tener derecho a una ayuda de unos 440 euros, parece que es durante un mes, para que puedan, pues entre todas el resto de ayudas, afrontar pues este mes de emergencia sanitaria, ampliable si la emergencia continúa, se amplía en meses, ampliable esta ayuda. Son las dos medidas importantes, ayudas de hogar que estén dadas de alta y a las empleadas de hogar y aquellas personas que tuvieran un contrato temporal y se les haya parado a causa de esta emergencia. Esa moratoria se ha tenido en cuenta para las hipotecas. Efectivamente, también otro aspecto importante, ya estaba que era la moratoria para los alquileres, el prorrogar el derecho que tenías para ir a tu banco y pedirles que te prorrogaran el pago de la hipoteca, pero se amplía, ayer el nuevo Real Decreto lo amplía también a los alquileres de empresas, de autónomos, de locales, de vivienda y de locales para empresas y autónomos. Van a poder también acogerse a esta medida, no solo los alquileres de vivienda, sino también los locales para empresas y autónomos y oficinas. Así que, bueno, es otra medida, otra flexibilización más que se les confiere al tejido productivo. ¿Cómo van a quedar, Paloma, los planes de pensiones? Que en estos días estamos hablando de los mayores en cuanto a asistencia. Vimos que se había adelantado el pago de la pensión para que tuvieran algo de liquidez. Estamos viendo también cómo se está suministrando, cómo se les está apoyando a través de los diferentes ayuntamientos y cabildos. Al fin y al cabo son los más vulnerables, pero los que tengan un plan de pensiones como consecuencia de esta crisis del coronavirus, ¿cómo van a quedar? No, la medida que recoge el Real Decreto es que pueden recuperar, las personas que tengan un plan de pensiones, pueden recuperar ese plan de pensiones, esos ahorros. Es verdad que hay bancos que tienen sus condiciones o tienen sus cláusulas, pero debido a esta emergencia van a poder recuperar sus ahorros, acogiéndose a esta situación y van a poder hacer uso de esos planes de pensiones que tuvieran en sus bancos, ¿no? A raíz de lo que comentas, agradecer sin lugar a dudas la ayuda de todo el personal. Sé que el Cabildo ha establecido toda una red de emergencia sanitaria y de ayuda en colaboración con los ayuntamientos de la isla. Están trabajando porque tienen más de 300 familias en cola esperando para ayudarles con alimentos y por supuesto todo el voluntariado, las ONGs, que sé también Cruz Roja, la Iglesia Cristiana Moderna y todos los colectivos y voluntarios que están ayudando también en esta red, especialmente con nuestros mayores. Pero le digo que los planes de pensión pueden acogerse, pueden recuperarse todas aquellas personas que los tengan, pueden hacer uso de ellos, de esos ahorros, debido a esta situación. Ayer, Paloma, el Gobierno pedía perdón. Decía que quizá se habían adoptado algunas medidas un poco, no de forma improvisada, desde luego que no hay precedentes ante esta situación, por lo tanto no hay un ejemplo en el que fijarse, pero sí quizá algunas se han anticipado. Por ejemplo, este fin de semana, en esas 3 comparecencias que dio el Gobierno, no se anunció estas medidas y los trabajadores del lunes estaban un poco confusos con la continuidad de su trabajo o no. Tampoco se sabía qué iba a ocurrir con la cuota de autónomos y ayer, después de haber sido recibida en las cuentas bancarias, se sabía que había un aplazamiento o los pagos a la seguridad social. Como decimos, pedía perdón por estas medidas. Quizás se está trabajando o puede dar la sensación que se está trabajando con palos de ciego. No. Yo creo que esto es una situación imprevisible, inesperada, mundial, transversal, porque no solo afecta, como en primer lugar, y lo más importante, que es lo que no podemos perder la perspectiva, afecta a la salud pública, el interés general. Entonces, esa medida es la que va un poco marcando y condicionando pues el resto de medidas que, como digo, son transversales y afectan pues desde el transporte a la libertad de movimiento, al comercio, a la economía, a la coyuntura social, a las ayudas. Entonces, no se está improvisando, lo que pasa es que son medidas que van cambiando y van modulando según la situación sanitaria, que es la que marca un poco el rumbo. Por eso de ahí esa medida de suspender aquellas actividades no esenciales que sale el Real Decreto el domingo por la noche.
es que se está bailando, se estaba mirando también considerar cuáles son esenciales, cuáles no. Se quiere ser escrupuloso también en no poner en riesgo tampoco a aquellas personas que igual no es necesario poner en riesgo de que se puedan contagiar, porque todo eso condiciona el que podamos salir cuanto antes de esta crisis económica y sanitaria, que es fundamental salir cuanto antes. Por eso, esas medidas contundentes que hay que tomar en un mes o en mes y medio para poder hibernar la economía y reactivarla en cuanto salgamos. Hombre, perdón porque sabemos de la incomodidad que está suponiendo para toda la población y para aquellos trabajadores que están con incertidumbre si ir, si no ir, se está haciendo flexible. También el lunes se dijo que no se iba a tener en cuenta o a multar ni a ser estrictos con aquellas personas que fueran a trabajar y no tuvieran que ir porque no lo contemplaba el decreto. Se iba a ser flexible y se iba a entrar en vigor el martes. Se pide perdón por la incomodidad de la situación, pero en ningún caso se está improvisando, sino se están tomando medidas a raíz de que lo marque la situación sanitaria, que es la que prima. No debemos olvidar el interés general de la salud, ¿no? Y están todos los ministerios trabajando transversalmente a piñón para intentar afinar y no dejar a nadie atrás, que es la principal premisa que tiene el Gobierno de España, que nadie se quede atrás. Paloma, estos días también hemos escuchado desde el presidente del Gobierno de Canarias, presidentes de los cabildos, lo mencionaba Blas Acosta en su comparecencia del lunes. Prácticamente 24 horas después salía también Juan Jiménez, alcalde de Puerto del Rosario, sobre la necesidad de que el Estado no toque el remanente, el superávit de los ayuntamientos y de los cabildos. En el caso de Puerto del Rosario, esos 40 millones de euros que están destinados a inversiones sostenibles con los que la capital podría continuar en ese progreso y en ese desarrollo. Hemos visto cómo el estado de las autonomías o esas fricciones entre las autonomías y el propio presidente. Si bien esta crisis, como usted mencionaba, está poniendo de manifiesto que hay trabajos, hay profesiones que siguen siendo clandestinas, también la crisis está evidenciando que el modelo de las autonomías debería ser revisado. Bueno, en cuanto al superávit que usted comenta, ayer en el decreto también se permite que los ayuntamientos puedan asumir ayudas en temas de materia de vivienda para estos colectivos vulnerables que no puedan hacer frente al pago. Por tanto, se está flexibilizando, se está permitiendo a los ayuntamientos que usen ese superávit. Se va a permitir que las comunidades autónomas puedan emplear el superávit en ayudas sociales, en prestaciones sociales y en esta crisis. Creo que era Canarias, iba a poder destinar 4.500 millones para afrontar esta crisis de ese superávit. Por supuesto que vamos a estar de la mano y vamos a defender, ya lo hemos trasladado en Madrid, de que el superávit es fundamental para que nuestras instituciones puedan hacer frente a esta crisis. Lo que pone de manifiesto es verdad que pone el lado que yo comentaba, ¿no? Aflorar muchas profesiones que a lo mejor no han estado Trabajos con esa precarios, cobertura, sí. Exactamente, pero también, claro, por supuesto, el recorte sanitario brutal que ha experimentado las comunidades autónomas y el Estado, no solo Canarias, no nos olvidemos que venimos de un lastre en lo que es la inversión en sanidad y a nivel estatal, pues también desde el propio ministerio, las comunidades autónomas, hay que ver Madrid, el recorte y la inversión en hospitales privados que ha tenido todos estos gobiernos de aquí para atrás con respecto a la sanidad pública. Claro que nos va a hacer replantear qué ha pasado con la sanidad, por qué nuestros médicos siguen siendo los peores pagados dentro de la OCDE, de los países de la OCDE y de los países de Europa, por qué tenemos menos médicos con respecto al resto de países europeos en nuestro país, por qué esos recortes, por qué siguen sufriendo estas profesiones tan fundamentales que estamos viendo ahora, como pueden ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía local, que antes les escuchaba, o los médicos. Claro que nos va a hacer replantear el que el Ministerio de Sanidad deba controlar, quizás mediante una Secretaría de Estado del Servicio Nacional de Salud, mediante un organismo, controlar el gasto autonómico y coordinar el gasto autonómico, el gasto farmacéutico, la contratación de personal en todas las comunidades autónomas. Claro que nos lo va a hacer replantear y ya lo decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un pacto de Estado por la sanidad. Yo creo que esta crisis va a ser poner en valor lo que es el estado del bienestar, lo que es la sanidad y la educación, que es fundamental, porque cuando eso no falla, el resto cae. Entonces,
Bajo su punto de vista, ¿qué pasará a partir del 11 de abril? Hombre, bajo mi punto de vista, tenemos que tener en cuenta que no vamos a volver el 12 de abril todos a la calle. Tenemos que ser sensatos, por sentido común. No, todavía seguimos enterrando gente. Hay más de 8.000 personas muertas en España, que se dice pronto. Entonces, y seguirán porque hay 5.000 personas en la UCI. Probablemente sigamos teniendo fallecidos, siga estando el virus, seguimos sin vacuna. Entonces, a partir del 11 de abril, probablemente se alargue un poco más el estado de alarma. Es una opción que está sobre la mesa. Ujú. Habrá actividades que vuelvan a su rutina, las actividades no esenciales probablemente vuelvan también quizás a su día a día, pero vamos a tardar en volver a salir a la calle como si nada hubiera pasado. Esto va a ser lento, la ¿Se está gente tiene que sopesando mentalizarse. se sopesa un regreso escalonado por sectores? Hombre, no se ha dicho, pero bueno, se deduce, va a ser un regreso escalonado por sectores, por comunidades autónomas probablemente, según localidades. Se puede contemplar con comunidades aquellas que estén menos, que lo tengan más controlado, como puede ser el caso de Canarias, donde afortunadamente se parece ser que está muy controlado y no tenemos ese pico. Vamos a esperar a que acabe esta semana, Ujú. según comentaba el presidente del Gobierno de Canarias, pero tenemos que tener en cuenta que esto va a tardar, va a ser escalonado y va a ser progresivo. Entonces, paciencia, ánimo, esperanza, porque de aquí vamos a salir y vamos a salir reforzados y con otros valores seguramente. Me imagino que ustedes, que tienen esa pica en Madrid y también han estado, como es su caso, Paloma, en un ayuntamiento, veíamos que la continuidad del paseo marítimo va a ser una realidad, pese a la situación de cuarentena, pese al confinamiento. Ayer lo anunciaba el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Se trata de un proyecto en el que usted trabajó vivamente durante la pasada legislatura. Pero también, por contra, vemos que ayer se arrojaban datos verdaderamente estremecedores: 4.200 millones de euros de pérdidas en el sector turístico de Canarias, siendo esta la principal industria, y ustedes, los que están en Madrid defendiendo el territorio, y en este caso la isla de Fuerteventura. ¿Qué medidas se pueden pedir o qué medidas podemos esperar del Estado español para volver a salir a flote? Sí, mire, teníamos una reunión los coordinadores territoriales esta semana, todos los a nivel estatal con la dirección. Yo precisamente trasladaba esa preocupación vital, que es cómo vamos a recuperar. Canarias tiene el 35% del PIB, me parece que viene del turismo, el 40% del empleo viene del turismo, Ujú. y estamos muy preocupados. Contacto diario con el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias. Estamos trasladando esa preocupación. Necesitamos medidas adicionales del Gobierno de España para con Canarias. Hay más de 15.000 ERTES ya presentados sobre la mesa en Canarias, y somos conscientes de que iba a tardar, de que el sector turístico va a tardar meses en estabilizarse, precisamente porque los países emisores también están en esta situación, en esta ¿Tenemos datos de coyuntura. Fuerteventura, Paloma? De los ERTE, Sí. concretamente no. Tengo a nivel Canarias más de 15.100 ERTE. Fuerteventura sí, creo que pasamos los 10.000 parados. Leía más de 10.000 personas ya en desempleo. Entonces, sí estamos muy preocupados. Sé que está el Gobierno de Canarias trabajando con el sector, con la patronal. La semana que viene la ministra de Turismo se reúne con los consejeros, convoca con Estur, la conferencia con los consejeros autonómicos, porque ya el Ministerio, yo también se lo he trasladado al Ministerio, la Ujú. preocupación que tenemos aquí en Canarias. Se va a empezar ya a trabajar en un plan, a pesar de todas las ayudas lineales con créditos y microcréditos a las empresas, pero sí nos preocupa el sector, nos preocupan los trabajadores, y ya el Ministerio la semana que viene convoca a los consejeros de turismo para empezar a trabajar de la mano. Tenemos que ir de la mano en un gran pacto de recuperación económica, y en Canarias es fundamental. Pero permítame decirle que ya está Sí. trasladado desde Madrid, todos los senadores del Grupo Territorial de Socialistas Canarios muy preocupados, porque queremos que cuando termine la crisis sanitaria, la crisis económica sea lo más corta posible y volvamos a la normalidad en todos los sectores, especialmente el turismo.
Bueno, pues veremos, porque las cifras son, como decíamos, verdaderamente preocupantes, a pesar de las medidas económicas que ayer se ponían sobre la marcha, y veremos si esos plazos también, por parte de las herramientas que está proponiendo el Estado, pues como nos contaban los asesores y los gestores, trabajamos 15, 16 horas, pero que nos faciliten el trabajo y que esas webs funcionen, que esos teléfonos se levanten y que todo el mundo esté trabajando de la mano para cobrar, básicamente para que vuelva otra vez la liquidez, que hoy es día 1 y seguramente muchas personas echarán de menos en su cuenta bancaria Sí. pues la fluidez de la economía con la que Una, venían trabajando. sí, un matiz, porque mucha gente me pregunta, me llama, cobraremos el día 10 los ERTE, ¿no? Se está trabajando a destajo para que todo el mundo, todo el mundo no llegará al día 10, pero ya están tramitándose más del 40%, 50% de los ERTE. Se va a intentar que todo el mundo tenga esa ayuda el día 10. Si no llega al 10, tardarán un par de días porque el volumen es ingente, es tremendo. Pero a pesar de que tardemos, Nuria, la gente no se va a quedar desamparada. Lo que queremos trasladar, hay toda una serie de medidas, de baterías, de ayudas, desde a las trabajadoras de hogar, a las personas que han perdido su empleo a nivel temporal, a los autónomos, ayudas al alquiler, se ha flexibilizado los trabajos, ayudas por ICO, se está intentando dar cobertura hasta que podamos salir de esta crisis y recuperar nuestro nivel de crecimiento que estábamos teniendo. Por eso, tranquilidad, que no haya desasosiego, que hay redes además de alimentos, de ayudas económicas, los ayuntamientos también están poniendo todo el cabildo insular de Fuerteventura. Entonces, tranquilidad y esperanza porque nadie va a quedar desamparado. Quiero mandar también ese mensaje, que este gobierno está detrás y nadie se va a quedar atrás, somos conscientes todos, los responsables públicos, de que tenemos que empujar, ir todos a una y salir de esta crisis cuanto antes. Bueno, pues mucho ánimo. También vaya estreno en el Senado, Paloma Hernández. Estamos hablando estos días también con consejeros del Cabildo que también están asumiendo decisiones nada fáciles, gente joven que también se estrenaba en política y en este caso un estreno en el Senado muy complejo. Mucho Sí. ánimo también. Muchas gracias. Gracias y estamos para lo que necesite la ciudadanía y estamos a disposición de todos ustedes. Gracias, Gracias. Paloma. Abrazo, cuídese, por favor. Gracias.